Bueno, este día está la pregunta como tema del mensaje, libres. Todos sabemos que El Salvador celebra este mes 196 años de su independencia. No vamos a negar que escuchamos de una manera u otra la pregunta, ¿hay algo que celebrar? Porque dentro de los contextos sociales y políticos se sugiere que no hay libertad. Sí se reconoce que ya España no nos gobierna, pero se escucha de que sí hay naciones que siguen teniendo dominio sobre el país. Entonces no somos libres, y esa es la declaración o proclamación de muchos. Pero este día, hermanos, yo quiero, en base a esa pregunta, libres, conducirles a que la auténtica libertad que el ser humano necesita no está dentro de lo que es lo social y lo político, sino que está dentro de lo que es su espíritu. Porque muchos pueden tener autoridad sobre otros. Entonces los que tienen autoridad pueden ser libres espiritualmente, y los que están sometidos a dicha autoridad también pueden ser libres en su espíritu. Se dice, hermanos, que Jesús es la persona que nació verdaderamente libre, el único que nació verdaderamente libre. Adán y Eva vivieron poco tiempo en libertad. Ellos tenían movimientos extraordinarios, por decirlo así, en su vida. Eran ellos dos nada más. Pero el hecho consiste en esa relación y en esa amistad que tenían con el Señor. Pero esa libertad duró, o esa armonía duró poco tiempo, porque ellos sucumbieron ante la propuesta del maligno. Y la propuesta del maligno vino a presentarse de la siguiente manera: Dios no quiere que ustedes sean como Él. En pocas palabras, les insinúa que Dios es egoísta y que ellos no tienen por qué permanecer subyugados. Todavía no podemos a esa altura entender que sí, verdaderamente, los que hemos dispuesto nuestra vida al Señor pasamos a ser subyugados, y que el amo de nuestra vida es el Señor y no otro. Entonces ellos sucumbieron, aceptaron la propuesta de parte del enemigo, y a partir de ese momento lo que no existía en ellos, que es el causante de la esclavitud, es decir, el pecado, ellos fueron alcanzados por la desobediencia, que equivale a pecado. Antes de eso, todas sus acciones estaban en armonía con Dios. Cada palabra glorificaba a su Creador. Cada uno de sus pensamientos era puro o eran puros, eran perfectos. Todo eso que hoy se define como causante de esclavitud, ellos antes de la caída, de la desobediencia, estaban ajenos a esa realidad. Cuando ellos entregaron su voluntad, porque entregaron su voluntad a Dios, se sometieron, es decir, a Satanás,
se sometieron a Satanás. Habían estado sometidos a Dios, que equivale a relación, comunión, obediencia. Pero el momento que ellos cedieron a la tentación del enemigo, ellos cedieron sus derechos. Los derechos que Dios les había dado sobre lo creado. Ustedes van a gobernar, ustedes van a sojuzgar todo lo creado. Ustedes serán, lo digo con estas palabras, amos y señores de lo creado. Esto que Dios les facultó, lo cedieron al maligno. A partir de ese momento, la autoridad de Satanás estuvo sobre sus vidas. A partir de ese momento, Satanás tendió sobre ellos una capa que no permitió que ellos pudieran volver a relacionarse con Dios. A partir de ese momento, entonces, entró la esclavitud en este sentido espiritual. Ahora bien, ya la esclavitud en sentido físico se va desarrollando en el ser humano a partir precisamente de ese gobierno de Satanás, donde el hombre ha buscado prevalecer, donde el hombre ha buscado tener dominio, donde el hombre ha buscado tener control, donde el hombre piensa en sí mismo y no en los demás, y eso pues llevó y ha llevado a que naciones enteras poderosas vean, como dicen algunos, de menos a los menos significantes, o a los desposeídos como naciones o como pueblo. Entonces, en el capítulo 3 de Génesis se presenta una razón, una causa fundamental de cómo es que Satanás viene y toma control, toma posesión de los pensamientos de nuestros primeros padres. Se relata en pocas palabras que hay una sublevación en el reino de los cielos. Los ángeles, la tercera parte de los ángeles se dividen, aceptan la propuesta de Luzbel. Luzbel quería el mismo trato que se le daba a Dios. Luzbel quería el mismo trono donde estaba sentado Dios. Luzbel quería la misma adoración que se le daba a Dios. Y les hizo sentir a ellos haciendo uso de su posición, porque Satanás o Luzbel tenía una posición angelical sobre los ángeles. Entonces hizo uso de ese liderazgo, hizo uso de esa posición y sedujo a la tercera parte de los ángeles para que demostraran que no estaban satisfechos con el gobierno de Dios, para demostrarle de que también ese ser tenía el mismo derecho de recibir pleitesía, de recibir adoración. Y Dios, como soberano y como el único digno de ser adorado, los castigó. Castigó a Luzbel y castigó a la tercera parte de los ángeles, los derribó, los sacó del reino de los cielos, y estos se convirtieron en los demonios que atacan y subyugan a las personas desde los días de Adán hasta este tiempo. Eso, hermanos, que registra el texto bíblico, creo que es una de las declaraciones más tristes que se pueden encontrar, porque el ser humano ha preferido inclinarse, ser un servidor, ceder sus derechos al enemigo de Dios, que por ende viene a ser a nuestro enemigo, y no disfrutar a plenitud de la oferta de nuestro Señor Jesucristo, el que vino para dar vida y para darla de manera abundante. Ahora, hermanos, hay muchas concepciones del término libertad y no me voy a entretener en eso, pero está la libertad de asociación, de conciencia, de culto, de expresión religiosa, de igualdad ante la ley,
libertad de pensamiento, libertad de prensa, libertad de propagación, libertad religiosa, libertinaje. Todos estos conceptos que están dentro del espectro social en la sociedad, cada uno propugna de alguna manera por estas libertades. Si no existe este espacio para poder conducirse, no hay libertad. Si no existe tal o cual cosa, no hay libertad. Y entonces el mundo se envuelve precisamente en esa conciencia de que no hay libertad, de que el hombre no es libre. Y ellos podrán en ese sentido tener razón, pero no estamos hablando de una privación absoluta, porque la verdadera, el verdadero cautiverio, el verdadero malestar, por decirlo, en el ser humano tiene que ver con lo espiritual y no tiene que ver con estas situaciones netamente humanas. Pero hablando de la verdadera libertad que el mundo propugna, que el mundo desea, hace más de 2000 años se mostró al mundo. Y vino en una persona que vino a crear polémica en su tiempo. Vino a crear discusión en su tiempo. Y en el presente sigue siendo un ser que golpea, que no hace sentir bien a la gente, que buscan de alguna manera denigrarlo, que buscan de alguna manera no verlo como el causante del gozo y de la paz y de la libertad, que no quieren verlo como el Dios hecho carne, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Se han levantado tantos igualándose a Él, se han levantado tanto subestimándolo y hasta señalar que ellos u otros son como superiores a esta persona que nosotros conocemos como nuestro Señor Jesucristo. Hay hombres que se han levantado pensando en crear movimientos superiores a los que Jesús, por decirlo, levantó. John Lennon, como ustedes saben, él habló de superioridad sobre Cristo. Algunos otros han dicho el movimiento cristiano va a desaparecer, no tiene por qué continuar, porque el cristianismo para muchos viene a ser como un obstáculo en la vida. El cristianismo viene a ser como algo que ofende. El cristianismo es algo que viene a ser algo como que atropella, que no valora, que denigra, que esclaviza, que hace ver que el hombre como que no tuviera libertad para hacer y ser lo que quiere. Eso es el cristianismo. Y el cristianismo no debería de continuar en el mundo. Apreciados hermanos, el cristianismo es algo establecido precisamente en el autor de todas las cosas, en el creador de todas las cosas. Y la Biblia dice que el infierno no va a prevalecer contra la iglesia, porque la iglesia es la razón de Dios en la vida de cada uno de nosotros, los seres humanos. El cristianismo va hacia adelante. El cristianismo ciertamente ha tenido que pasar por torturas y tormentos. El día de ayer alguien me envió un mensaje donde dice, está confirmado, mañana a tales horas van a ser ejecutados un grupo de cristianos en tal parte del mundo. A razón de ser cristianos. Eso no ha caducado, eso no ha finalizado. Hay persecución en muchas partes en contra de los cristianos, pero eso sucedió en los días de Nerón de una manera dramática. Ese fue el más sanguinario de los emperadores en cuanto al cristianismo. Se dice que en algún momento él quiso iluminar los jardines de su palacio y lo hizo con antorchas, pero las antorchas eran antorchas humanas. Y esas antorchas fueron los cristianos.
los puso contra árboles y allí, hermanos, les puso fuego y así pudo iluminar todo lo que era su palacio. Tantas cosas se dice de la persecución contra los cristianos y tan repugnante y repulsivo fueron los actos de que nadie se llama Nerón, solo él. No hay personas que le pongan Nerón a sus hijos. Le han puesto Nerón a los perros. Nerón, 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 Nerón. Hermanos, así ha sido la historia. Y usted y yo podemos hoy decir gracias, Señor, porque estoy viviendo mi vida cristiana en paz. Estoy viviendo mi vida cristiana tranquilo. Estoy viviendo mi vida cristiana al punto de disfrutarla. Estoy viviendo mi vida cristiana a plenitud. Te doy gracias. Entonces, desde ese punto tenemos libertad y agradezcamos al Estado por la libertad que tenemos de difundir de manera libre, valga, nuestra fe cristiana en El Salvador. Demos gracias a Dios por eso. Sí, demos gracias a Dios por la libertad de culto. Demos gracias a Dios porque no hay señalamientos, fuertes como para no poder ejercer nuestra fe. Para algunos sectores en el mundo es posible que busquen, estén ideando una forma de poder contener el desarrollo y el crecimiento del cristianismo. Pero esos han sido esfuerzos vanos. Esos han sido esfuerzos donde el hombre se ha visto luchando contra el mismo Dios, porque quien instituyó esta fe, este principio, está sentado a la diestra de Dios Padre y su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Dele gloria a Dios por la fe cristiana que nos ha abrazado. Entonces, la verdadera libertad Jesús la expuso cuando Él llegó a la sinagoga de Nazaret. Él nació para dar libertad a los oprimidos. Él nació para dar libertad a los cautivos. Él nació para abrir los ojos de los ciegos. Durante 30 años Él entraba y salía de la ciudad, transitaba por las veredas de Judá, de todo ese sector de Galilea. Algunos lo empezaron a reconocer como alguien excepcional, como alguien extraordinario, como un hombre muy importante, pero todavía no se identifica que Él es el que había venido para dar libertad a los que estaban en cautiverio. A los 30 años se mostró, fue a la sinagoga de Nazaret. La costumbre era que a algún rabino le asignaban la lectura del día. Y ese día llegó Jesús y los encargados de la sinagoga lo seleccionaron a él como rabino para que pudiera dar lectura al texto del día. Y el texto del día estaba basado en el libro de Isaías. Y ahí en ese texto, entre otras cosas, el Señor, hablando del ungido, declaró a lo que el ungido había llegado. Al final de la lectura, Él dijo, estas palabras se han cumplido este día. Y eso sorprendió a la gente, porque esa declaración no la había hecho rabino alguno en el pasado. No hubo alguien que se atreviera a hacerlo, pero Él no estaba usurpando espacio alguno, porque no hablaba de Isaías en el capítulo 61 sobre el escritor mismo, estaba apuntando a alguien diferente. Y este era el deseado y esperado por el pueblo judío. Pero cuando Él se muestra, cuando Él se revela, estos están vedados sus ojos, no pueden abrazar lo que ha dicho. Pero a partir de ese momento, el Señor fue dando muestras de ese oficio que Él iba a ejercer. Abrió los ojos a los ciegos, resucitó muertos, sanó toda clase de enfermedad. Y aquellos que estaban oprimidos por el diablo, Él les vino a dar libertad. A los que estaban subyugados por Satanás, Él les vino a dar libertad. Pero todo esto tantos lo vieron, pero no abrazaron o no lo abrazaron como el que vino
a dar libertad a los que estaban oprimidos. La humanidad, apreciados hermanos, es esclava por naturaleza. Ya dije que nuestros primeros padres cedieron sus derechos a Satanás y desde entonces la raza humana cayó en esclavitud. Esa semilla del mal ha germinado y ha germinado de tal manera que se han levantado hombres apostatando en contra de la persona de Jesús y en contra de lo que es el cristianismo en sí, trayendo con ello ataduras a la raza humana, trayendo con ello libertades que estos propugnan para vivir su vida licenciosa y disoluta, para poder desarrollarse de una manera antojadiza, obviando totalmente lo que estos escritos establecen, porque lo que está en la palabra de Dios son los dichos de bien para la raza humana. Lo que está escrito en la palabra de Dios es la luz y lumbrera en nuestro camino. Lo que está escrito en la palabra de Dios son los deseos de buena voluntad que Dios tiene para los hombres. Es interesante, es importante que sepamos que el mal que fue sembrado hace tantos años y que sigue produciendo de una manera exagerada en nuestros días, hay alguien que tiene el propósito, hay alguien que tiene el deseo, hay alguien que quiere poner en libertad a los oprimidos. Él quiere cambiar esa semilla o ese fruto. Él quiere cambiarlo por frutos de justicia. Él quiere cambiarlo por frutos de bien. Él quiere cambiar totalmente de tal manera que el hombre sea feliz. Ahora, hermanos, tenemos que aceptar que la esclavitud o el hecho de que el hombre no sea libre debe de entenderse que es a razón del pecado. El pecado es como un carcelero negándose a soltar a sus prisioneros. Es el pecado el que se ha enseñoreado de las grandes mayorías de la raza humana. Es el pecado el que tiene esclavizado a tantos en el día de hoy. Es por causa del pecado que el hombre ha roto totalmente su relación con Dios. Jesús vino para darnos libertad del pecado. Jesús vino para destruir las obras del diablo. Jesús vino para constituirnos en una relación de armonía, en una relación de paz, en una relación de bien. Ahora, diré este comentario con mucho cuidado, hablando de que la humanidad es esclava por naturaleza. Las naciones con suficientes recursos subyugan a las naciones pobres con ayudas a cambio de que se haga lo que ellos piensan y difunden. La injusticia de estos se muestra en la imposición hacia sectores o pueblos o naciones como la nuestra en este caso. Pero eso refleja la maldad que impera en estos gobernantes, maldad que equivale a pecado. Muchas veces hemos escuchado a nuestros políticos, a nuestros congresistas, decir de que hay naciones que están listas para poder ayudar a superar alguna crisis económica o para poder atender una necesidad sentida en la nación. Y está bien, qué hermoso es que ellos se interesen por el bienestar de una nación como la nuestra. Pero lo malo es que es a cambio de algo. Y ese cambio, a cambio de algo, tiene que ver con imponer su idea, imponer su filosofía, imponer su pensamiento, imponer su forma de ser a cambio de una ayuda financiera.
Y uno de los casos que la mayoría quizá escuchamos es despenalizar la ley del aborto. Solamente es quitar que la mujer que aborte no va a ir a la cárcel. Nada más, señores, ¿qué están pensando? Por esa omisión, ustedes van a recibir $250,000 o $500,000. Prefieren morirse de hambre y mantener eso que tiene subyugada a las mujeres. Y ciertamente, según escuchamos, paso a paso, son 3 cositas las que ahorita están allí en la mente y en documentos que no dañan. Son las 3 cosas. Que la señora, la muchacha o la mujer haya salido embarazada por una violación, que haya, digamos, amenaza de que la madre pueda morir o que el niño tenga problemas. Solamente eso. Nada más. Y lo extraño, hermanos, es que muchos de los que están trayendo esas cosas fueron creados y educados en colegios católicos. No estamos hablando de personas con otro tipo de pensamiento filosófico, ideológico. No, de personas que su educación fue en espacios religiosos. Pero eso es posible y nos van a mandar $500,000. Yo no le puedo decir cuántos le alaban por $500,000. Están presentando situaciones de fondo. Que eso es, hermano, un atentado contra la fe cristiana, contra los postulados de la palabra de Dios. Sigamos orando para que el Señor dé sabiduría a los que nos gobiernan. Y sigamos orando para que Dios nos dé provisión, hermano, sin necesidad de estar bajo ese yugo. Entonces, si no hay nada que celebrar en estos días, esa podría ser una razón. Pero hay algunos otros que no la ven como una razón, sino que otras cosas las ven como las razones. Desde luego, los cristianos ya no podemos ser explotadores. Los que se han vuelto al cristianismo no pueden ser egoístas, no pueden estar pensando solamente en sí mismos, sino que tienen que ajustarse a las normativas legales de pagar lo que corresponde al empleado. Aquí no existe aquello de compartir dividendos. Por eso dice que pusieron el aguinaldo. Y que de alguna manera tenían que sacarle, porque voluntad de dar es de lo que carecemos los seres humanos. Hasta en la fe cristiana, que nos cuesta dar. Hasta para la obra de Dios, que nos cuesta dar. Pero el que tiene la par y le cuesta a usted, hermano. Hermanos, sí, la injusticia es una esclavitud, porque está asociada con ese germen que se llama pecado. Y ciertamente solos no podemos enmendar nuestra vida, solos no podemos cambiar. Necesitamos el poder del Espíritu Santo que viene y limpia. Necesitamos el poder del Espíritu Santo que transforma. Necesitamos al Espíritu Santo para que nos meta en tierra de libertad. Y la tierra de libertad es la presencia de Jesús en nuestras vidas. Es que nosotros sepamos y conozcamos que Jesús está sobre todo y que Jesús tiene cuidado en nuestras vidas y que Jesús es el Hijo de Dios. Él vino para terminar con las obras del diablo.
Pero tiene que haber una voluntad en el ser humano para que Jesús opere esa realidad. Entonces, en un discurso que estaba dando Jesús a los judíos, les dijo: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No está hablando de esa libertad que ellos estaban añorando, pero si usted sigue viendo el pasaje en San Juan 8, se va a dar cuenta la respuesta que ellos dan diciendo: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Algunos preguntan: ¿fue por ignorancia esa reacción? ¿Fue por altivez esa reacción? ¿O fue por rechazo? No menos de 5 veces ellos han sido esclavos. Y eso se les ha olvidado. Nosotros no somos esclavos de nadie. No menos de 5 veces. Se les ha olvidado de 400 y más años en Egipto. Se les ha olvidado el yugo asirio. Se les ha olvidado el yugo de Babilonia. Se les ha olvidado el yugo griego, romano. En ese momento estaban sometidos al imperio romano y dicen: no hemos sido esclavos de nadie. ¿Y cómo dices tú que vamos a ser liberados? Jesús no está hablando de esas cosas, aunque ellos a través de los discípulos le preguntaron: ¿restaurarás a Israel en este tiempo? Restaurar significa libertarás al pueblo en este tiempo. ¿Se terminará el imperio romano en este tiempo? Porque el Mesías venía para dar libertad. Pero en ese momento la libertad de la que ellos están hablando era precisamente política. Pero Jesús estaba o había venido para introducirse de una manera profunda en el interior de ellos y de nosotros, porque el verdadero causante de la esclavitud del ser humano es Satanás, y se revela y se refleja a través del pecado del ser humano, del hombre. Entonces, ante esa pregunta Jesús respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Él está mostrando en ese caso el camino para ser libre. Pero ellos estaban ciegos. No quisieron ver en Jesús al libertador anunciado. Y esa ha sido la estrategia de Satanás. A Jesús lo reducen a un movimiento religioso. Y al reducirlo de esa manera, lo comparan a cualquier líder religioso, en este caso, que se ha levantado a través de la historia. Jesús, hermanos, está sobre cualquiera de ellos. Jesús es Dios entre nosotros. Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Y no ha habido otro que salga por su propia fuerza y capacidad, después de ser declarado muerto, resucitado, abandonando el sepulcro donde fue puesto, ascendiendo a los cielos ante la vista de más de 500 y dejando una promesa que ahora nosotros en este tiempo la abrazamos. Así como le veis ir, así le veréis venir. La esperanza nuestra es que vendrá. La esperanza nuestra es que viene. La esperanza nuestra es que terminará todo llanto, todo dolor, toda enfermedad, toda crisis cuando Él aparezca. Yo puedo decirles hoy
que podemos pasar por esas cosas, pero al doblar rodilla vamos seguros de que Dios escucha la oración y Dios nos puede traer paz. Dios nos puede traer lo que necesitamos para ese momento. No sabemos qué recursos va a utilizar, pero Dios tiene una forma, una estrategia para resolver nuestra necesidad en el tiempo que vivimos. Y después de pasadas estas pruebas, subiremos para estar con nuestro libertador por los siglos de los siglos. Bendito sea su nombre. Los que escucharon a Arely Cruz y a Santiago, yo aprendí, o por lo menos entendí. Aprendí es mucho, ¿verdad? Por lo menos entendí que con la obediencia se puede resolver cualquier situación. Obediencia a Dios. Ustedes lo escucharon, pero permítanme así a grandes rasgos. Le quitan a su hijo aquí. Dicen que no es de él o de ellos y que son traficantes de niños. No, dice nuestro hijo, pero se lo quitaron. Y fue a terminar o a parar al INA, como dice. Dios les había dicho que hicieran tal o cual cosa y ellos le habían dicho que no. Se lo voy a contar para que usted no vaya a decir no. ¿Está bien? Para que usted no vaya a decir no lo hago. Por eso se lo voy a contar. Y ellos, los dos, como Ananías y Zafira, se habían puesto de acuerdo para decirle a Dios no. Entonces Dios comenzó a trabajar de una manera no recomendable, pero es Dios. Entonces le quitaron a su hijo. Hicieron toda clase de movimientos para que se los regresaran. Pero hubo una dureza en las personas que dijeron no. Ellos iban contentos con una recomendación de la primera dama para que se lo entregaron. La respuesta que dio aquí no tiene nada que ver la primera dama. No se lo damos. Y todavía van endureciendo todo y dice, mire, para que nos demuestren que es hijo de ustedes, traigan 100 firmas de 100 personas que los vieron. La vieron a ella embarazada y la vieron chineando al niño y una carta de la doctora que atendió el alumbramiento. Y eso es en Guatemala. Ya tienen ellos tiempo de no estar por allá. Y en la frontera se presentaron unas situaciones. Pero algo pasa. Los señores de la frontera, los agentes, a saber qué les ocurrió. Uno salió para allá, el otro salió para allá y ellos siguieron caminando. Y allá está el milagro. Mire cómo comenzó. Bueno, el milagro comienza pero en ese momento, uno de esos señores que delinquen, ¿verdad? En una organización que le llaman pandillas, lo vio y lo llamó por el apodo que ellos le habían puesto al hermano, ¿verdad? Canche. Y le dice, Canche, ¿y el Canchito? Preguntando por el niño. Ya empezó la obra, ¿verdad? Ya apareció el Canchito. Y entonces se reunieron, le contó todo lo que había pasado. Nos vemos mañana a las 3. Y se van al hospital a buscar a la doctora que había atendido el alumbramiento. Y dicen ahí, ya la doctora renunció, ya se fue, y no tienen teléfono de ella, correo electrónico, no dejó nada. Y ahí estaba sentada una señora que lo llamó, le llamó la atención, ¿y sabe quién era? La doctora.
¿Cómo la iban a encontrar? Pero ahí el Señor la tenía sentada. Yo soy la doctora. Vayan mañana a mi clínica y les voy a dar la carta que necesito. Al día siguiente, el sujeto le tenía la 100 firme. ¿Qué le parece? Y se vino y le entregaron al canchito. Pero un día entendieron que el no tenía que cambiar en sí. Sin saber, uno está orando aparte, el otro también, y los dos están diciendo sin ponerse de acuerdo: Señor, si nos entregas a nuestro hijo, iremos donde tú nos digas que vayamos. El Señor solo esperaba que les dijera sí. Y todo cambió. Queridos hermanos, circunstancias, Satanás va a presentar, dificultades va a presentar, pero usted manténgase en su libertad con la que el Señor le ha hecho libre. Si usted es libre, diga amén. Libre no para un tiempo, libre no para un momento, libre por la eternidad. Disfrutemos de nuestra libertad.